Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí les habla Luis Ismoes, responsable de la gestión de conocimiento de la empresa ITIL. En esta oportunidad, como parte del ciclo de webinars que damos ahora cada 15 días, tengo el honor de presentar a Noel González. Noel es gerente de la práctica de ciberseguridad de la empresa NetReady y es una persona que yo diría que es el profesional que escogió la profesión adecuada como si fuera con una bolita de cristal, sabiendo lo que venía ahora, ¿no? Porque realmente se ha especializado en una área que cada vez es más compleja, pero también es cada vez más necesaria y más crítica para la sobrevivencia de las empresas. Noel es el tipo de profesional que hace ya 14 años, o un poquito, sí, 15 años casi, tenía la oportunidad de participar en juegos de guerra con el SANS Institute, cosa que realmente no es sencilla y que además requiere muchísima especialización. Sin más, les dejo entonces con Noel para que se presente. Bueno, ante todo, buenas noches. Muy agradecido con la gente de ITIL en esta oportunidad de poder entregarles este mensaje que consideramos va a ser de mucha utilidad para la audiencia y para para cualquier organización de cualquier vertical y de cualquier tamaño, ¿no? Y es un poco de ver cómo la nueva normalidad está moldeando, o la nueva anormalidad, mejor dicho, está moldeando la forma en la que las empresas están abordando los problemas de ciberseguridad, cómo esto viene cambiando de manera acelerada en torno a temas de transformación digital, temas que están llegando se están poniendo sobre la mesa de manera muy rápida, y que nosotros como profesionales del área de TI y seguridad estamos día a día enfrentándonos y viéndolos en cada uno de los países y con gente que tenemos contacto día a día, ¿no? Con respecto a quién es Noel, Noel es un profesional del área de TI y seguridad. Comencé hace 25 años más o menos en esto, desde muy joven, con estudios universitarios en ingeniería, pasando por empresas de diferentes tipos, y con conocimiento muy vivo en términos de lo que es plataforma tecnológica y en términos también de lo que es plataforma de ciberseguridad. Como decía Luis hace un rato, mi trayectoria en seguridad viene, yo creo que como todo el mundo arrancó, antes de pasar a la área de seguridad, arranqué por TI, y bueno, en algún momento hice un cruce de rieles, y ese cruce de rieles me ha llevado a ejercer diferentes posiciones en temas de seguridad de la información y ciberseguridad, desde analista hasta con responsabilidades de generación de negocios muy orientados hacia estos portafolios. Durante esa trayectoria he participado, tengo certificaciones internacionales del IC Council, de SANS, y he participado, como bien lo comentaba Luis, en cursos, en adiestramientos basados en juegos de guerra con la gente de SANS Institute. Ahí veíamos básicamente en ejercicios de tabletop cómo son los comportamientos de las plataformas en términos de ejecución de amenazas, cuáles son las prácticas y las tendencias que utilizan los malos actores para poder comprometer la plataforma de las empresas. Y a partir de ahí pude pasar de lo que es el área ofensiva al área defensiva, ayudando a las organizaciones a fortalecer sus esquemas de seguridad. En términos de formación laboral, arranqué en la industria petrolera en Venezuela, y bueno, después pasé al lado de la consultoría, donde tengo ya 14 años. En cuanto a lugares, amigos y familia, mi vida personal es bien equilibrada. Soy un amante del ejercicio, de lo que son paseos y tener contacto con la naturaleza. Soy un tipo de familia de valores, donde el trabajo duro, la honestidad, el compromiso y la responsabilidad creo que me definen como persona. ¿Okay? Ya entrando propiamente en materia, está muy trillado cuando hablamos de la nueva normalidad, hacer la introducción de cómo el COVID ha venido afectando de manera importante al planeta. Creo que ya todos lo vivimos en nuestro día a día. Sin embargo, hay tres aspectos que creemos que está de manera notable replanteando la estrategia
de TI y seguridad en las organizaciones. Y para nosotros son estos tres. Uno, los aspectos de transformación digital forzada, ¿no? Yo creo que, y es evidente que las organizaciones han tenido que comenzar por un proceso de reinventarse a sí mismas, porque o si no, no van a sobrevivir. La transformación digital forzada se ha convertido en un tema de supervivencia para todas las organizaciones, donde, como decimos nosotros, se ha horizontalizado un poco la oferta de bienes y servicios, y donde empresas muy grandes que no tienen, que si no abordan rápido la presencia digital, pueden empezar a competir contra empresas más chicas que ofrecen productos de maneras más ágiles, rápido y con modelos de negocio más simples, y pueden desplazarlo. Este tema de transformación digital forzada para nosotros ha puesto de evidencia que el consumidor en términos de seguridad se está acercando más hacia modelos tecnológicos y modelos de consumo que lo acerquen más a lo que es práctico, a lo que es más inmediato, a lo que le funciona y a lo que es más razonable de manera costo efectiva. Otro aspecto muy relevante son los temas de fragmentación digital. Aquí vemos que toda esta nueva normalidad está trayendo que se reconfigure un poco, se reconfigure de manera importante lo que es el acceso a información, el acceso a recursos tecnológicos, donde en el mundo tal cual como está, lo que redefine tendencias es el like o no. Entonces, todo lo que tiene que ver con acceso a información y acceso a cada uno de los recursos termina de redefinir lo que para la persona viene siendo su realidad, que termina siendo su perspectiva con respecto a cómo aborda los diferentes problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta nueva normalidad, la disponibilidad de información redefine las tendencias con que la gente está adquiriendo bienes de consumo y está adquiriendo servicios y productos en los mercados que antes eran masivos, se está yendo mucho más a lo local. El otro punto que estamos viendo a través de los temas de transformación en este nuevo contexto mundial es la afectación en la cadena de suministro. Hace algunos años o meses inclusive, cuando uno entendía el ecosistema de la entrega de productos y servicios, poco quedaba en evidencia todo lo que tenía que poner una industria para construir un bien o entregar un servicio. Con toda la disrupción ocasionada por el COVID, las cadenas de suministro han cobrado una relevancia inusitada, que de hecho está siendo objetivo de ciberataques día a día, y obviamente está afectando y reconfigurando cómo las organizaciones afrontan sus dilemas de ciberseguridad o sus retos de ciberseguridad. Eso está llevando hacia un estado de ciberseguridad en pandemia que obviamente está trascendiendo de los aspectos personales, de los aspectos corporativos al aspecto personal. Hace algunos años, cuando uno hablaba de todos estos temas de ciberseguridad, se enfocaba principalmente en entregar soluciones que satisfacieran las necesidades del mundo corporativo en términos de incrementar niveles de madurez, incrementar niveles de cumplimiento y garantizar acceso a datos solo organizativos. Con el advenimiento, digámoslo así, o la necesidad de incorporar dispositivos personales a la estrategia operativa de cada una de las organizaciones, las amenazas han trascendido del ámbito laboral al ámbito personal. Sí, estaba comentando, que todo este tema pandémico obviamente obligaba a las organizaciones a tener que incorporar dentro de su operatividad de día a día elementos personales en esta estrategia para garantizar la continuidad de negocio. Y obviamente se ha mezclado, digámoslo así, en el día a día de las personas lo que es información personal e información corporativa, sin que necesariamente exista
toda la visibilidad en torno a cómo fluye la información dentro de la corporación, perdiendo trazabilidad de cómo esa información va entre dispositivos, va a la nube, va a todo el ecosistema tecnológico que pueda tener una empresa, perdiendo inclusive un poco el control de lo que es la identidad digital corporativa. Y eso es obviamente cuando se pierde el flujo de información, el flujo de identidad corporativa, es muy difícil hacer trazabilidad y monitorear plataformas en términos de detectar amenazas o detectar indicadores de compromiso, indicadores de ataque. El Bring Your Own Device, que antes era tan satanizado y las organizaciones lo veían como algo negativo porque de alguna manera alteraba la posibilidad de garantizar esa visibilidad establecida por los controles tecnológicos, ahora se ha convertido en el gran aliado de las empresas en pro de garantizar la continuidad. Y bueno, hemos visto también que los centros de procesamiento de datos se han hecho, están siendo flexibles para esta nueva normalidad y complejos de integrar en esta nueva estrategia. Los centros de datos que antes formaron eran el bastión en términos de protección y de reposo en términos de datos y de habilitar las aplicaciones del negocio. Hoy día se ha vuelto un poco inflexible ante la nueva realidad porque los usuarios o clientes, sea cual sea su naturaleza, tienen ahora requerimientos diferentes de conectividad y básicamente se trata de poder entregarles acceso a las aplicaciones desde cualquier contexto de conectividad y desde a cualquier aplicación o elemento de manera dentro de la red de manera ágil. Entonces, esa visión céntrica del centro de procesamiento de datos está cambiando. Desde hace algunos años hemos estado oyendo del viaje que están tomando algunas organizaciones hacia la nube, lo cual no necesariamente es sencillo porque representa otros desafíos, pero lo que sí queda de manifiesto es que los centros de procesamiento de datos, tal cual como están, no son la solución más sistema muy orientado hacia las aplicaciones, hacia temas de transformación digital y hacia temas que le permita a las organizaciones estar cada día más cerca de sus usuarios finales y de su ecosistema de clientes. Y bueno, otra de las cosas que probó la pandemia es que el DRP ya no es solo para cumplimiento. Hace algunos años, inclusive meses, porque no tenemos mucho tiempo en pandemia, uno recordaba que los ejercicios de cumplimiento, los ejercicios de DRP, básicamente se hacían cuando venía el auditor, se hacían ejercicios tabletop para evaluar si realmente el plan se cumplía o no. Yo creo que de manera muy viva, la pandemia puso de manifiesto lo que funcionaba dentro de las organizaciones en términos de continuidad de negocio y algunas tuvieron que adaptar sus modelos de manera muy rápida por tema de supervivencia, inclusive yendo más allá de lo que estaba escrito en el plan de continuidad de negocio y de continuidad operativa en las organizaciones. Esto obviamente ha marcado la necesidad de ir hacia una arquitectura emergente muchísimo más flexible en términos de garantizar aspectos de conectividad entre el ecosistema de usuarios o clientes que necesitan tener acceso a las redes corporativas, no sin estar expuesto a entornos hostiles. Y vale la pena acá resaltar que durante la pandemia, así como ha aumentado la pandemia, también han aumentado los ciberataques a todo tipo de infraestructura, desde infraestructura crítica, y lo hemos visto a los ataques recientemente al sistema de agua potable en el estado de la Florida, como también a instituciones financieras y a cadenas de suministro. Entonces, hemos visto que el entorno hostil, dentro del cual las organizaciones tratan de desempeñar sus funciones, se ha vuelto cada día más hostil, lo que ha llevado obviamente a reformular un poco los controles, olvidándonos un poco de lo que es arquitectura tecnológica con nombre y apellido, por decirlo de alguna forma. Cuando digo arquitectura tecnológica con nombre y apellido, estoy hablando de hablar específicamente de antivirus, firewall y pensar
de una manera un poco más abierta, donde realmente lo que estamos viendo es que la arquitectura tecnológica para prevención de ataques está siendo ligada más bien a conceptos como visibilidad y control, y básicamente aquí estoy hablando de temas de monitoreo, control de malware, donde sí, aquí hablamos de antivirus de próxima generación y una serie de cosas a partir de allí. Identidad y acceso seguro, garantizar la identidad y el contexto de acceso independientemente del ecosistema de aplicaciones y de los mecanismos y desde donde el usuario intente conectarse, y con un foco principal en la prevención de fuga de información. Esto debe llevar a que cualquier usuario o cualquier consumidor de plataforma pueda tener acceso a las aplicaciones, a la información, independientemente de la plataforma o del sitio donde esté hospedada esa información. Focalizando la arquitectura de ciberseguridad principalmente en esos 4 elementos que están allí. ¿Cómo está la nueva normalidad afectando propiamente la seguridad? Principalmente entregando controles que de manera ágil puedan llevar a las organizaciones a una transformación digital segura. Entonces, se trata básicamente de establecer un ecosistema que le permita a las organizaciones poder estar más cerca de sus clientes sin el miedo de ser atacado. Obviamente esto pasa por el diseño de plataformas muchísimo más vivas, muchísimo más integradas y muchísimo más coherentes, independientemente de los controles que estén colocados en sitio. Y más adelante vamos a ver un poco de qué estoy hablando. Las arquitecturas de TI deberán ser más resilientes en términos de poder manejar de manera más efectiva las amenazas, y esto lo estamos viendo con tecnologías de orquestación, automatización y respuesta activa que son capaces de, utilizando algoritmos de machine learning e inteligencia artificial, son capaces de tomar inclusive decisiones para tomar decisiones sobre la marcha para evitar que un ataque sea exitoso dentro de la organización. Y ante un entorno tan hostil, esto es un gran valor, el poder mantener la plataforma operativa siempre arriba con todos los diferentes elementos de ciberseguridad que permitan frenar las amenazas de manera efectiva. Aquí y dentro de este concepto de resiliencia, yo rescato 2 aspectos importantes, y es cómo las organizaciones, independientemente de los controles que puedan tener, empiezan a reaccionar ante esas amenazas con plataforma tecnológica lo suficientemente inteligente, primero para poder seguir entregando el servicio, aunque esté siendo atacada, identificando realmente las amenazas en el vuelo y deteniéndolas, manteniendo arriba plataforma, y segundo, apoyado por procesos, por servicios que contribuyen a fortalecer todo ese ecosistema de ciberseguridad. Otro de los puntos que estamos viendo en términos de plataforma es que las organizaciones están yendo hacia una racionalización también de recursos. Hace algunos años nosotros veíamos y prácticamente uno veía con un checklist cuando hablaba de una plataforma segura, hablaba principalmente de tener firewall, IPS, un WAF, tecnologías de negación de servicio, conjuntamente con un antivirus, con una suite de prevención de fuga de información. Y cuando uno veía lo que estaba conformando era un ecosistema que era bien difícil de integrar, que no necesariamente entregaba la mejor solución en términos de operación a los clientes finales, y que administrar eso se hacía toda una pesadilla. Lo que estamos viendo es que la industria de ciberseguridad está yendo hacia controles mucho más racionalizados en términos de unificar criterios de administración, compartir información de ciberamenazas entre diferentes tecnologías independientemente del fabricante, y eso lleva obviamente a construir una arquitectura muchísimo más coherente y muchísimo más integrada. Adicionalmente a esto, yo creo que se ha puesto de manifiesto
que no necesariamente toda la plataforma tecnológica que tiene una organización instalada realmente es necesaria para el funcionamiento de la empresa en el día a día. Yo creo que esto ha puesto de manifiesto que más bien hay que hacer inversiones inteligentes, fundamentadas y con un concepto muy amplio en términos de suficientemente holística, en términos de afrontar estos desafíos de ciberseguridad. Dentro de toda esta redefinición de arquitectura, la identidad y los dispositivos están cobrando una relevancia inusitada. Al final, la organización, alguien de recursos humanos, realmente lo que era el acceso a las aplicaciones desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación. Y eso es lo que estamos viendo. En todos estos temas, la fragmentación digital y la desglobalización, desde hace algunos años la economía mundial comenzó un proceso de desglobalización, pasando por la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y un proceso de desglobalización donde los mercados de alguna manera se fueron segmentando por regiones. Seguridad y DTI no ha sido diferente. De hecho, nosotros hemos visto cómo hay fabricantes de tecnología en nuestras regiones, y de igual forma pasa con tecnología occidental en Asia. Y tampoco la disponibilidad de recursos tecnológicos y también de alguna manera a los atractivos, a temas de capacidad de disponer de personal de TI y seguridad, que hoy día es un desafío, y lo que vemos es que están cobrando muchísimo fuerza los locales, cobertura hacia sus zonas naturales. Entonces, uno que existe como utilidades puede empezar básicamente de ahora muchísimo más peso los expositores de Occidente, y creería yo que hacia Asia se viene moldeando la misma postura en términos de disponibilidad de recursos tecnológicos y de seguridad. En términos de personal, desde hace algunos años, y creo que esto no es un secreto para nadie, existe una carencia de personal, existe carencia de personal calificado en términos de TI y de ciberseguridad desde hace muchísimos años. Obviamente, al arrancar todo este proceso de transformación digital forzada, lo que ha dejado de manifiesto es que hace falta más profesionales de TI, hace falta más gente calificada en todas las áreas, telecom, ciberseguridad, que también aplicaciones que puedan cubrir la demanda de las necesidades locales como regionales. Esto adicionalmente ha llevado a las organizaciones a de alguna manera modelos de negocio, modelos de consumo basados en pago por uso, con SLA flexible, permita aprovechar mucho de la inversión que pone sobre la mesa en términos de tecnología y de ciberseguridad para tratar de ganar con la inversión justa y necesaria para garantizar la continuidad operativa de sus plataformas. En cuanto a cuál es la arquitectura de seguridad de última generación, después de dicho todo esto que nosotros estamos viendo, son arquitecturas de seguridad que le dan mucho peso a la visibilidad de los diferentes controles y de los diferentes elementos, independientemente de donde estén ubicados, independientemente de los entornos de conectividad, y que permita integrar de manera holística todos los diferentes controles de ciberseguridad, independientemente de lo que son marcas o productos. Enfocándose mucho en los requerimientos de necesidad de usuarios finales,
independientemente de los entornos tecnológicos, de los entornos de conectividad y de los tipos de dispositivos que utilicen estos usuarios, haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad de los datos, identidades y aplicativos. Yo recuerdo que hace algunos años uno veía el perímetro del firewall como la estructura principal de ciberseguridad de una organización y antivirus, y realmente eso ha quedado atrás. En la medida que nosotros podamos asegurar datos, identidades y los aplicativos que sirvan al negocio, es donde realmente estoy habilitando a las organizaciones para que desempeñen sus funciones de manera limpia y de manera orientada hacia el éxito. ¿Ok? Y obviamente esto debería conllevar a mayor resiliencia ante ataques. Es uno de los requerimientos principales en términos de arquitectura de ciberseguridad de última generación. ¿Cuál es para nosotros una arquitectura de este tipo? Es lo que les muestro en esta pantalla, donde básicamente lo que nosotros identificamos es que toda esa gran cantidad de controles que típicamente se han venido instalando en las organizaciones, básicamente se están redefiniendo hacia 4 arquitecturas principales muy focalizadas. Una tiene que ver hacia los dispositivos de usuarios, la otra hacia los centros de datos locales o centros de datos on-prem y la nube, que todo este ecosistema es donde descansan las aplicaciones y los datos de usuarios finales. Y lo que vemos nosotros que puede entregar mayor agilidad a un ecosistema híbrido como este es la posibilidad de integrarlo con servicios de ciberseguridad de borde en la nube, que permita de alguna manera, de la manera más ágil posible, que balancear los aspectos de seguridad y operación que necesita la organización de hoy día, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Independientemente del dispositivo de usuario que tenga, poder conectarse a la nube y a partir de allí los servicios de seguridad de borde poder gestionar requerimientos y garantizar seguridad de la información independientemente de donde esté, si son centros de datos híbridos, si son centros de datos locales o centros de datos cloud. Allá hay una serie de controles que de alguna manera se mantienen y son puntos de atención dentro de cada una de estas arquitecturas. Por ejemplo, en los dispositivos de usuario, aspectos de segregación de datos, que lo hablaba yo al principio, de cómo se ha mezclado la data de usuarios finales y la data personal de usuario y la data corporativa, y el elemento de segregación de datos de alguna manera devuelve el control al administrador de la información corporativa que va a esos dispositivos. Seguridad de malware, prevención de fuga de información, y estos elementos terminan siendo lo que configura los requerimientos de seguridad en los dispositivos de usuario actualmente. En términos de centros de datos, protección en entornos virtuales, las tecnologías de virtualización, si bien han entregado muchísima flexibilidad a los entornos empresariales, hoy día ha sido todo un desafío en términos de poder asegurar esa plataforma porque no necesariamente se comporta de la misma manera que la plataforma física y la industria ha evolucionado también hacia proteger de manera muchísimo más ágil esos entornos virtuales, los contenedores, que es una de las tendencias en términos de desarrollo que se utiliza hoy día con bastante frecuencia, pudiendo entregar a esos centros de datos también aspectos de seguridad tradicional como encriptación, prevención de fuga de información, identidad y acceso, y aspectos de seguridad en la nube. Todo este ecosistema en el centro de datos moderno debería pasar por servicios de seguridad de borde que controles como CASB, como software que define la navegación web, como Firewall as a Service, deben ayudar a las organizaciones a mantener un ecosistema un ecosistema híbrido donde tenemos por un lado aplicaciones, centros de datos de usuarios, de la manera más segura posible ese flujo de información norte-sur, como lo llaman por allí. Y transversalmente tenemos algunos otros controles, como es el monitoreo de ciberamenazas, donde básicamente esto sí es poder
tener la imagen de lo que pasa en términos de la postura de seguridad en base al monitoreo de indicadores de compromiso, indicadores de ataque, y trascendiendo un poco lo que pasa fuera de la organización. Cuando uno habla de monitoreo de ciberseguridad, normalmente se focaliza principalmente en el comportamiento de los elementos que están del perímetro hacia adentro. Sin embargo, poca visibilidad tienen las organizaciones modernas de cómo fluyen los datos y cómo fluye su información una vez sale del perímetro. Y es aquí donde, bajo este esquema de monitoreo de ciberamenazas 360, lo que se busca es de manera coordinada integrar el monitoreo de lo que está, de cómo se mueven los datos fuera del perímetro y cómo se comporta lo que está, la importancia de NASA. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Nosotros en múltiples ocasiones le hemos hecho ejercicios y análisis de seguridad a las organizaciones, normalmente en los procesos de parche, y prácticamente es algo que lo ven de remediación a través de o técnicas inteligentes de remediación basadas en riesgo y no basado simplemente en la ausencia de un parche. Aquí entran elementos de evaluación de niveles de exposición y todo lo que eso conlleva en términos de generar la postura de seguridad y cómo actuamos ante ella. Estos tres últimos elementos para nosotros son transversales y debe tocar cada una de las capas o cada una de las arquitecturas que están arriba, todo lo que tiene que ver con dispositivos de usuario, todo lo que tiene que ver con centros de datos y nubes. En términos de monitoreo de ciberseguridad, de una de las láminas que más me gusta, lo que nosotros estamos viendo en términos de cómo se está comportando el mercado. Primero es, tanto las organizaciones grandes como las chicas se están volteando hacia empresas del sector buscando el conocimiento, buscando modelos de negocio flexibles y buscando también tecnologías y servicios que les permitan, bajo modelos de negocio de pago por uso, bajo modelos de servicios que les permitan acortar la curva de aprendizaje, lo que implica integrar tecnologías de monitoreo de este tipo, poder abordar proyectos de monitoreo de ciberseguridad de manera inteligente. Y así como lo que estamos viendo es que están migrando todo el monitoreo de ciberseguridad hacia SOC de próxima generación, donde el corazón de los SOC o los centros de monitoreo de próxima generación es el Next Generation 100. El 100 es una solución que permite la recolección y correlación avanzada de eventos de seguridad independientemente de la marca o producto de la tecnología que genera la información para correlación, y agregando capacidades de Big Data, agregando capacidades de inteligencia de amenaza muchísimo más en profundidad a través de la correlación de eventos de diferentes fuentes y de diferentes fabricantes. Acá traigo un ejemplo de esto. Estas tecnologías típicamente lo que hacen es analizar los logs y poder identificar cosas como si el usuario Pedro Pérez ¿cómo es posible que el usuario Pedro Pérez esté tratando de autenticarse en 10 máquinas simultáneamente en un periodo de 10 segundos y que adicionalmente en la máquina de origen está tratando de establecer comunicación con servidores de comando y control malos conocidos que están hospedados en algún servidor sospechoso? Estas tecnologías lo que hacen es analizar de manera muy rápida, de correlacionar de esas dos fuentes de información ese comportamiento y establecer que el usuario Pedro Pérez que está trabajando en esa máquina realmente no está utilizando la máquina adecuadamente, sino que su máquina fue comprometida en un ataque y eso está generando tanto ataques laterales como ataques fuera de la organización o intentos de conexión fuera de la organización. Entonces, básicamente lo que hacen estas tecnologías de Next Generation 100 con inteligencia de amenaza, y aquí se agregan características como el análisis en profundidad a través del perfilamiento y comportamiento de usuario, que es lo que hacen las tecnologías de web, poder identificar el comportamiento del usuario y con base a umbrales tomar decisiones de lo que es correcto o no en temas de comportamiento.
monitoreo de integridad de archivos para garantizar que las estaciones de trabajo se mantienen, aun cuando hayan intentos de ataque, mantienen el monitoreo de integridad de archivos, permite realmente identificar cuál es el nivel de afectación a nivel muy bajo en términos de sistema operativo. Y lo que nosotros llamamos en Next Generation NDR, que es básicamente, así como se monitorean los eventos de seguridad de una organización, también se monitorea el tráfico que circula dentro de las diferentes redes internas de la organización a través del análisis de protocolo. Toda esta información se analiza, se correlaciona y básicamente se generan actividades de orquestación y respuesta activa que permite detener amenazas prácticamente en el vuelo e integrar todas estas tecnologías a lo que es el análisis y la postura de seguridad de los datos de las organizaciones en la Deep y en la Dark Web y hacer análisis de malware de sandboxing en tiempo real. ¿Ok? Entonces, esto básicamente para poder establecer este monitoreo de ciberseguridad, básicamente se tiene como insumo los diferentes controles de ciberseguridad que exista en una organización, aplicándole adicionalmente tecnologías de enriquecimiento de datos, conectándolos a través de los directorios de usuarios, directorios activos de la organización, a través de los elementos de análisis de vulnerabilidades y a través de las fuentes de inteligencia externas de la industria, tal vez como Mitre Attack o como base de datos reputacionales. Este modelo de monitoreo de ciberseguridad lo que debe entregar a las organizaciones es cada día más gestión de ciberseguridad, más métricas, más capacidades de ejecutar correcciones automáticas, alertas y reportes, contribuir de manera importante en los procesos de gestión de incidentes, donde básicamente le entrega al First Responder, en términos de gestión de incidentes, la posibilidad de tener toda la información perfectamente modelada, en términos de respuesta activa, donde solo el analista tal vez con un clic pueda pueda primero contener el ataque que está en curso y adicionalmente tomar correctivos sobre la remediación de plataforma que pudiera ser modificada en el intento de ataque. Esto es básicamente lo que entrega la respuesta activa. Y obviamente ir de lo que es analítica descriptiva, donde dice básicamente qué es lo que está pasando hacia lo que pasará de acuerdo al análisis de los indicadores de compromiso, indicadores de ataque. Esto es lo que nosotros estamos viendo en temas de monitoreo de ciberseguridad, que están tomando las organizaciones hoy día y básicamente lo están yendo hacia modelos de servicio o están tomando estos modelos de servicio a través de los SOC, ¿ok? Con diferentes SLA y diferentes requerimientos. En temas de gestión de vulnerabilidades, end-to-end, como les comentaba hace un rato, el análisis de vulnerabilidad y remediación típico que debe primero integrar cualquier elemento dentro de la organización, sistemas operativos, base de datos, aplicaciones, y no olvidar todo lo que tiene que ver con el desarrollo seguro de software. Normalmente cuando se habla de vulnerabilidades se habla mucho de la postura de seguridad de las soluciones o arquitecturas o herramientas de terceros, pero se habla poco de los desarrollos hechos en casa. Y no es menos cierto que muchas de las aplicaciones o muchos de los ataques son exitosos básicamente por el pobre aseguramiento que tiene el software en su fase de desarrollo, en su fase inicial. Por esto que para nosotros la gestión de vulnerabilidades end-to-end debe cubrir tanto el análisis de vulnerabilidad y remediación como lo que tiene que ver con garantizar el ciclo de desarrollo seguro de software, y esto muy orientado hacia la disminución de riesgo técnico, control de la infraestructura de TI y entregar y garantizar cumplimiento para aquellas organizaciones que se rijan o tengan que utilizar algún marco de cumplimiento regulatorio, sea
sea obligatorio o sea como referencia. Entonces, para lo que nosotros es la gestión de vulnerabilidades end-to-end. Por último, lo que tiene que ver con el ecosistema de identidad y acceso seguro. Cuando uno habla de identidad y acceso, normalmente la conversación siempre se ha circunscrito hacia lo que es el modelado de roles y lo que tiene que ver principalmente con la gestión de identidad. Sin embargo, cuando uno desgrana y entra un poco, se da cuenta que los requerimientos en asegurar la identidad van mucho allá de eso, y se trata básicamente de establecer todo un ecosistema de seguridad orientado a garantizar la autenticación segura y el acceso seguro a los diferentes entes. Y aquí como entran conceptos como firma única, controles de acceso en múltiples niveles con múltiples elementos o múltiples factores de autenticación, poder entregar a las aplicaciones un entorno que le permita integrar su autenticación al ecosistema de identidad y acceso seguro digital que tenga la organización sentado, y que pueda entregar también, pueda extender las características de identidad y acceso seguro a terceros. Aquí estoy hablando de clientes, proveedores, y bueno, garantizar todo ese aspecto de identidad digital de manera segura, entrega de características como autoservicio, acceso a aplicativos independientemente del contexto de dispositivo, y entregando también capacidades de analítica en términos de poder tener la visión en tiempo real de cómo se comportan los diferentes roles e identidades dentro de la organización y cómo estas interactúan con las diferentes aplicaciones, para realmente tener una foto en términos de poder entregar resultados a los auditores cuando vienen a revisar cómo es el proceso de gestión de identidad, y también en garantizar los aspectos de seguridad y de acceso a aplicaciones de manera segura. Entonces, yo diría que estos tres últimos elementos, si bien es cierto, los controles son importantes, pero estos tres últimos elementos son los que vemos que tienen mayor vigencia en la arquitectura de seguridad actual. Estaba hablando del monitoreo de seguridad, que permite agrupar los diferentes controles en una sola instancia y poder obtener en tiempo real la postura de seguridad, y mediante las funcionalidades de orquestación, automatización y respuesta, habilitar a las organizaciones de TI y seguridad para que tengan mayor control sobre la plataforma. La gestión de vulnerabilidades end-to-end para garantizar que realmente el software, tanto comercial como hecho en casa, está seguro, y mantener el ecosistema de identidad y acceso seguro de forma sana, pudiendo integrar los diferentes elementos y que sirvan y que sea un gran habilitador para las aplicaciones del negocio, que le permite estar cada día más cerca de sus clientes y así poder afrontar los desafíos en temas de transformación digital, tanto en temas de transformación digital como en temas de poder entregar cada día más y mejores servicios. Entonces, esto era un poco lo que les traía en términos de visión de arquitectura. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran ahondar en alguno de estos temas. Y muchas gracias, Luis. No, en primer lugar, muchas gracias, Noel, por habernos dado una vista holística, completa, de lo que es una arquitectura de información proactiva que permita proteger los activos de información de una empresa y también de las personas, ¿no? Porque como tú decías, ahora la seguridad se ha ido también hacia las personas. Excelente, Noel. Entonces, creo que con esto damos por terminar la sesión. Agradezco muchísimo a todos su participación.